Génesis capítulo 17, verso 7 a 27. Y estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia después de ti, por todas sus generaciones, por pacto eterno, de ser Dios tuyo y de toda tu descendencia después de ti. Mas el varón incircunciso, que no es circuncidado en la carne de su prepucio, esa persona será cortada de entre su pueblo. Ha quebrantado mi pacto. La circuncisión masculina es una de las cirugías más antiguas y extendidas, a menudo considerada como un símbolo de identidad cultural o religiosa. Desde tiempos antiguos, pueblos semíticos como los egipcios y los practicantes de la fe judía han llevado a cabo la circuncisión, como lo demuestran las primeras representaciones encontradas en un templo egipcio que datan del 2300 a.C. En el siglo XIX, se produjeron avances significativos en el procedimiento quirúrgico, y durante el siglo XX, con el aumento de la movilidad de las personas, la circuncisión se adoptó en nuevas culturas por motivos tanto sanitarios como sociales, incluso en aquellas que previamente no la practicaban. Según las últimas estimaciones, alrededor del 30% de los hombres en todo el mundo, lo que equivale a aproximadamente 670 millones, están circuncidados. Dentro de este grupo, un 68% profesa la fe islámica, menos del 1% sigue la fe judía, y un 13% son americanos que no son ni musulmanes ni judíos. ¿Qué implica la circuncisión? La circuncisión es procedimiento quirúrgico realizado en hombres para eliminar la piel que cubre el glande del pene. Durante esta operación, un médico experto retira la piel que rodea la parte superior del pene, dejando el glande expuesto y visible cuando el pene está en reposo. En algunos casos, la circuncisión solo implica cortar el prepucio. Sin embargo, en otras ocasiones también es necesario cortar el frenillo, que es la banda de tejido que sujeta el prepucio, debajo del glande. Este corte evita el problema de la curvatura hacia abajo del pene, provocada por la presión del frenillo que genera una curvatura en el pene erecto. Aunque la idea de someterse a esa cirugía puede ser aterradora para muchos hombres, es innegable que muchas religiones la consideran una práctica común, y tanto los musulmanes como los judíos la llevan a cabo como parte de sus tradiciones. Esta práctica además es practicada en recién nacidos, como es el caso de los musulmanes. Hay una teoría que dice de que la función principal del prepucio era proteger la cabeza del pene de la hierba alta y los arbustos, en tiempos prehistóricos, cuando los humanos no vestíamos ropa. Además, tener la punta constantemente lubricada facilitaba la rápida penetración de la mujer, en tiempos en los que los preámbulos y las relaciones sexuales eran una desventaja para la supervivencia, debido al peligro de los depredadores y ataques de tribus enemigas. Con el paso de los siglos, el uso de la ropa y el control de la conducta sexual hicieron que el prepucio fuera visto como un pliegue redundante, inútil e incluso una fuente de problemas. Si buscamos en Internet cuál es la función biológica del prepucio, consigna que, la función biológica del prepucio cubrir y proteger el glande, la cabeza del pene. Su función principal es proteger el glande, pero hay diferentes opiniones sobre su papel en la sensibilidad y en la defensa contra infecciones. También dice que el prepucio tiene varias funciones, entre ellas: protección, mantiene el pH y la temperatura interior del glande a niveles adecuados, lo que mantiene la superficie sensible, húmeda y suave. También protege el glande de abrasiones y traumatismos durante toda la vida, por darle un sentido más científico. Lubricación, participa en la lubricación del pene durante la cópula. Erección, colabora con el proceso de erección, favoreciendo la estasis sanguínea en la areola de los órganos eréctiles.
El prepucio también contiene miles de terminaciones nerviosas que proporcionan sensaciones naturales. Cuando se retira el prepucio, estas sensaciones se pierden y el placer puede disminuir. No todos los penes tienen prepucio. A algunas personas les hacen una circuncisión poco después de nacer, pero se puede hacer más adelante en la vida por varias razones médicas y religiosas. La consecuencia más común de la circuncisión es la reducción de la sensibilidad durante la actividad sexual. En tiempos antiguos, la historia de la circuncisión tiene sus orígenes en los albores de la civilización. Según un bajorrelieve del sarcófago de Ankh-Major, en Saqqara, parece que los egipcios fueron los primeros en quitar el prepucio. Se ha sugerido que los egipcios realizaban la circuncisión masculina como ritual antes de acceder al sacerdocio. Lo que se comenta con menos frecuencia es el hecho de que, en esta misma ilustración, lejos de participar voluntariamente, al menos uno de los hombres es sometido a la fuerza. Sin embargo, quienes realmente convirtieron esta práctica en su seña característica fueron, sin duda, el pueblo judío. A pesar de haber sido esclavos de los egipcios durante varios siglos, los hebreos adoptaron esta tradición durante su permanencia en el norte de África. En el capítulo 17 del Génesis, Dios revela a Abraham: circularás la carne de tu prepucio y esta será la señal del pacto entre tú y yo, y en el transcurso de todas tus generaciones, circuncidarás a todo varón a la edad de 8 días. La circuncisión judía, llamada Berit Milá, palabra alianza, es uno de los principales rituales del judaísmo. Es el signo que identifica el pacto que Dios hizo con Abraham y su descendencia como el pueblo elegido. Es tan importante que todavía se recuerda el día en que Abraham fue circuncidado, a la edad de 99 años, junto con su hijo Ismael y 318 hombres de su clan. Ese día, llamado Yom Kippur, Día del Perdón, es simplemente el día más santo y solemne de todo el año. Según la tradición, la circuncisión tenía como objetivo consagrar la vida de cada hombre al Señor desde su nacimiento, y por supuesto, recordarle cada día este pacto. Maimónides, filósofo judío del Renacimiento, creía que tenía también el objetivo secundario de recordar a cada hombre que la existencia consagrada a Dios debe realizarse día a día, afirmando la supremacía del espíritu sobre los instintos y placeres de los sentidos. Según él, este es el único medio para alcanzar la perfección espiritual y material, condición esencial para poder estudiar y comprender la Torá. La circuncisión ritual se realiza por la mañana, generalmente en casa, por un moel u otra persona calificada. Cuando se realiza en la sinagoga, el padrino hace sentar al niño en la silla del profeta Elías, a quien llaman el ángel de la alianza. Es un acto sumamente religioso que involucra dos bendiciones y en esta ceremonia también se le da un nombre al niño. Práctica religiosa. En la religión judía, los bebés normalmente son circuncidados cuando tienen 8 días de vida, a menos que exista contraindicación médica. El libro sagrado judío, la Torá, habla de un pacto entre Abraham y Dios, y la señal visible de este pacto es la circuncisión de todos los hombres judíos. En la Torá está escrito: «Este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros y vuestra descendencia después de vosotros. Todo varón entre vosotros será circuncidado». Génesis 5 y 10. Los judíos siguen practicando la circuncisión casi universalmente. El Islam es el grupo religioso más grande que practica la circuncisión. Como en el judaísmo, el pueblo islámico confirma así su relación con Dios. También lo llaman Tahera, que significa purificación. Con la expansión global del Islam desde el siglo VII después de Cristo,
la práctica fue adoptada por pueblos donde antes no se practicaba. No existe una edad establecida para la circuncisión en el Islam, aunque el profeta Mahoma recomendó que se hiciera a una edad temprana y circuncidó a sus hijos cuando tenían 7 días. Muchos musulmanes. En los tiempos modernos. Fue a partir de la segunda mitad del siglo XIX cuando la circuncisión entró en el ámbito de la salud pública. Los médicos victorianos, deseosos de introducirla en la práctica cotidiana, buscaron razones pseudoantropológicas para explicar los orígenes de la operación. Más allá del ritual, sugirieron que la circuncisión en realidad se había utilizado como una práctica que promovía la higiene y la salud. Para entonces, la circuncisión se había convertido en una práctica habitual en Estados Unidos y se consideraba una especie de panacea para una amplia gama de problemas médicos y sociales. En la década de 1870, Louis Saer, un destacado cirujano ortopédico estadounidense, afirmó lo exitosa que era la circuncisión para curar la parálisis y la inflamación femorotibiales y para calmar la irritabilidad nerviosa. Por su parte, Merrill Ricketts identificó en 1894 un sorprendente conjunto de enfermedades que supuestamente podían curarse mediante la circuncisión: eczema, edema, elefantiasis, gangrena, tuberculosis, inflamación femorotibial, enuresis, nerviosismo general, convulsiones e histerioepilepsia. Hoy en día, la circuncisión se ha puesto de moda y un gran número de hombres en las sociedades occidentales están circuncidados. Sin embargo, se extendió el rumor no probado de que la sensibilidad del órgano sexual era mucho menor que en aquellos hombres que no se habían sometido a cirugía. También se ha afirmado que la circuncisión puede reducir el riesgo de contraer infecciones de transmisión sexual en los hombres. Sin embargo, pocas de estas investigaciones consideran elementos tan complejos como el entorno social, el comportamiento sexual o la higiene del pene. Pero la situación es más compleja. También hay grupos de activistas que están en contra de la costumbre de circuncidar a todos los bebés, e incluso pretenden declarar ilegal la circuncisión para los menores de 18 años. Es obvio que todavía hay mucho que decir sobre este tema. Apenas estamos cerrando una cuestión larga y compleja. Lo que está claro es que la circuncisión es un acto vinculado a creencias e ideologías profundamente arraigadas sobre el orden social. No se trata solo de una técnica de prevención, sino de una práctica casi inevitablemente ligada a la expresión del poder. Lejos de ser una operación banal o rutinaria, la circuncisión es un acto con profundas connotaciones sociales y consecuencias físicas y psicológicas duraderas. El acto de circuncidar como una expresión social está ganando cada vez más relevancia. Según el Dr. Hankins, en lugares donde la mayoría de los niños se someten al procedimiento, el deseo de conformarse con los demás es un factor clave detrás de la circuncisión. Una encuesta realizada en Denver, Estados Unidos, donde la circuncisión es común poco después del nacimiento, revela que los padres citaron razones sociales como el principal motivo para llevar a cabo esta práctica, como el deseo de que el niño no sea diferente del padre. En Filipinas, donde la circuncisión es casi universal y se realiza típicamente entre los 10 y 14 años, una encuesta encontró que 2/3 de los encuestados decidieron someterse al procedimiento simplemente para no ser no circuncidados, mientras que el 41% lo hizo porque es una parte de la tradición. En Corea del Sur, el 61% de los hombres en un estudio pensaron que serían objeto de burlas si no estaban circuncidados. El deseo de pertenecer también es un factor importante en la alta tasa de circuncisión en hombres adultos que emigran a Israel desde países donde esta práctica no es común, especialmente la ex Unión Soviética. En muchos países,
Los factores socioeconómicos también influyen en el aumento de la circuncisión, especialmente en aquellos donde esta práctica se está adoptando recientemente, como en los países de habla inglesa industrializados. En el Reino Unido, la circuncisión comenzó a ser más común entre las clases altas a finales del siglo XIX y principios del XX. En Estados Unidos, entre 1988 y 2000, se realizó un estudio que encontró un aumento significativo en la circuncisión de recién nacidos, posiblemente debido a seguros privados y mejoras socioeconómicas. Finalmente, el pacto de la circuncisión, tal como se establece en Génesis capítulo 17, verso 7,14, sigue siendo relevante hoy. Este pacto, hecho entre el Eterno y Abraham y sus descendientes físicos, se considera un pacto eterno. Según esta tradición, todo descendiente varón de Abraham debe circuncidar su prepucio para permanecer dentro de este pacto. Sin embargo, aquellos que no son descendientes físicos de Abraham no tienen esta obligación. La circuncisión física es considerada señal de otro pacto más profundo, la circuncisión del corazón, que implica una entrega total al Eterno. La circuncisión del Mesías, que elimina el poder dominante de la naturaleza pecaminosa, es una circuncisión más poderosa que la del pacto físico. Aunque uno puede experimentar la circuncisión del Mesías y ser liberado del poder del pecado, eso no niega la necesidad de la circuncisión física para aquellos que están bajo el pacto físico con Abraham. Es importante entender que la circuncisión física y espiritual no se anulan entre sí, sino que se complementan. Ambas circuncisiones son necesarias para cumplir los pactos establecidos por el Eterno. En el futuro, con la llegada del reino mesiánico, el poder del pecado quedará completamente anulado. Mientras tanto, debemos vivir en lucha interna, buscando la victoria sobre el pecado a través de los poderes de la alianza renovada en el Mesías.